que puedas tener en una jaula. ¿Quieres entender cómo peleo? Está bien, te enseñaré, pero es mejor que creas que aprenderé lo mismo sobre ti en el proceso. Los ojos dorados de Salar brillaron con algo. Nuevo algo ilegible. Bueno, dijo simplemente Jack. Suspiró. Esto va a ser interesante. Si Lara sonrió. Oh, Capitán Mercer. No tienes idea. La multitud estalló en vítores y aplausos cuando el anuncio se hizo oficial. Jack Mercer, el primer humano en batirse a duelo con una emperatriz, permanecería en el corazón del Imperio Seani. Pero cuando Jack miró a los nobles que observaban las expresiones ilegibles de los asesores de Sara, y el brillo de diversión en los ojos de la emperatriz, se dio cuenta de algo. Esto ya no se trataba solo de un duelo, esto se trataba de poder, política, estrategia, y él acababa de ser empujado al juego más peligroso de todos, el comienzo de algo más. Jack Merer no era un idiota, había pasado años navegando por zonas de guerra, maniobrando flotas piratas y hablando dulcemente a señores de la guerra alienígenas, para que no lo vaporizaran. Sabía una trampa cuando la veía, y esta era una trampa real, bellamente envuelta y perfectamente ejecutada frente a él. La emperatriz Skara acababa de declarar que no se iría, o ella lo había hecho sonar como una oportunidad, una experiencia de aprendizaje, pero Jack sabía la verdad, ella no lo dejaba ir porque no podía dejarlo ir. Jack Mercer había hecho algo que nadie en la galaxia había hecho antes de haber luchado contra la emperatriz, y la había hecho cuestionarse a sí misma, y eso lo hacía peligroso. El gran coliseo todavía rugía de emoción. Miles de guerreros y nobles Seani vitorearon por la victoria de su emperatriz, o tal vez por el hecho de que ella había reclamado algo incluso más grande que una victoria. Ella lo había reclamado. Jack suspiró y se pasó una mano por su cabello desordenado. Bueno, murmuró en voz baja, ahí van mis vacaciones. Un humano entre depredadores. La transición de guerrero a invitado de honor sucedió más rápido de lo que Jack había esperado. Un momento, era un luchador en el coliseo, el sudor todavía secándose en su piel. Al siguiente estaba siendo conducido a través del palacio por un escuadrón de guardias seanos, sus rostros fríos e ilegibles. El palacio no era menos que impresionante, una fusión de tecnología alienígena y trofeos de guerra antiguos. Las paredes pulsaban con suaves venas bioluminiscentes, arrojando una luz azul espeluznante contra los pisos de obsidiana. Armas de 1000 especies conquistadas colgaban en vitrinas, recordatorios del Imperio. Fuerza, y ahora Jack caminaba entre ellos como un trofeo viviente. El pensamiento hizo que su estómago se retorciera, pero lo empujó hacia abajo. Había estado en peores situaciones, este era solo otro juego, otro campo de batalla, solo tenía que descubrir las reglas antes de que lo descubrieran a él. Los guardias lo llevaron a través de un corredor masivo alineado con estandartes carmesí. Al final una enorme puerta se abrió revelando la corte privada de la emperatriz. Jack arqueó una ceja cuando entró en un lugar elegante. ¿Traes a todos tus enemigos aquí después de una pelea, o soy especial? Sia, descansando en un trono elevado de piedra oscura, sonrió. Oh, Capitán Mercer, eres muy especial. Jack ignoró el escalofrío que recorrió su columna vertebral. La habitación era grandiosa pero íntima, tenuemente iluminada con fogatas doradas que proyectaban sombras a lo largo de las paredes. A diferencia del resto del palacio, que fue construido para la intimidación, este espacio se sentía humano. No le gustaba demasiados desconocidos. K apoyó la barbilla en una mano, estudiándolo como un científico observando un espécimen exótico. ¿No confías en mí, Jack?, se burló. Vaya que lo delató. Seara se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Tú? Creo que tengo la intención de hacerte daño. Jack cruzó los brazos. No directamente. Si me quisieras muerto, me habrías dejado de sangrar en el coliseo. Inclinó la cabeza. Pero me tienes aquí, lo que significa que no tengo valor para ti. Un destello de diversión cruzó su rostro. Bien, entiendes tu posición. Jack entrecerró los ojos. Entiendo que esto ya no se trata de la pelea. ¿Quieres algo más? Cura sonrió de lado. Realmente eres un humano interesante. Jack Mercer suspiró. Sigues diciendo eso como si fuera un cumplido. Se levantó de su trono, bajando los escalones hacia él. Cuanto más se acercaba, más recordaba Jack el poder puro que irradiaba de ella. No era solo una gobernante, era una fuerza de la naturaleza, y sin embargo, cuando se detuvo a centímetros de él, vio algo en sus ojos dorados que lo tomó por sorpresa. Curiosidad, no como un depredador estudiando a su presa, no como una emperatriz midiendo una herramienta, algo más profundo, algo peligroso. Has cambiado la forma en que veo tu discurso, dijo suavemente, y no me gusta que desafíen mis percepciones. Jack dejó escapar un suspiro que nos convierte a los dos en una lenta sonrisa casi malvada curvada en sus labios. Luego, sigamos desafiándonos el uno al otro. El Capitán Mercer Jack se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. ¿De verdad te gusta hacerme la vida difícil, no lo ves? Inclinó la cabeza. Tal vez la tensión entre ellos era algo para lo que Jack no estaba preparado. Había esperado política, había esperado intimidación, juegos mentales y apalancamiento. No había esperado esto, y esto era mucho más peligroso que un simple juego de poder. El trato. Jack exhaló, obligándose a concentrarse. Muy bien, emperatriz, si estoy atrapado aquí, entonces establezcamos algunas reglas básicas. Cura levantó una ceja. Oh, ¿crees que estás en posición de negociar? Jack sonrió. ¿Quieres entender cómo peleo? ¿Cómo piensan los humanos? Eso significa que necesitas mi cooperación, y si voy a estar aquí por un tiempo, preferiría no sentirme como un prisionero. Cura se cruzó de brazos. ¿Qué propones?
Jack marcó sus dedos. 1. No encerrarme, tengo libre acceso a la mayor parte del palacio. 2. Si te estoy enseñando sobre humanos, puedo aprender sobre el océano a cambio, sin secretos. La mirada de Sara era ilegible y el tercer Jack sonrió burlonamente. Quiero comida decente. Esa pelea en el Coliseo me dio hambre. Sí, la parpadeó, y luego, para su total sorpresa, se rió con una risa genuina y rica que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Eres diferente a cualquier guerrero que haya conocido, Capitán Mercer, dijo sacudiendo la cabeza. Muy bien, acepto tus términos, Jack, exhaló Ked. Aliviado se alegró de escucharlo. La sonrisa de Salar regresó. Sin embargo, tengo una cuarta regla. Jack gimió. Por supuesto que sí. Se acercó aún más. Sus ojos dorados ardían en los de él. Entrenarás conmigo personalmente todas las mañanas, todas las noches, hasta que decida. He aprendido todo lo que necesito saber sobre ti. Jack abrió la boca y luego la cerró. Oh, eso no era lo que esperaba. Fera inclinó la cabeza viendo su reacción. ¿Ese es un problema? El capitán Jack exhaló murmurando en voz baja. Sí, estoy muerto, pero no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Había mirado a la muerte a la cara demasiadas veces como para tener miedo de un poco de entrenamiento. Sonrió aceptando su desafío de frente. Está bien, emperatriz, ¿quieres aprender sobre los humanos? Entonces veamos si puedes. Sigue así. La sonrisa de Sara se amplió. Oh, ella lo haría. La batalla podría haber terminado, pero para Jack Mercer y la emperatriz Sar, la verdadera guerra recién comenzaba. ¿El final o solo el comienzo? La leyenda de los guerreros humanos. Rey Tan estaba de pie en la gran biblioteca de su mundo natal, Salora, una gran concha brillante curvada en todas direcciones que contenía antiguos pergaminos y tabletas holográficas. Luces suaves bailaban sobre las lisas paredes azules y el aire olía a polvo mezclado con un leve aroma metálico. Pasó sus delgados dedos sobre los símbolos tallados en un grueso libro viejo. Sus grandes ojos violetas brillaban con curiosidad. Siempre estaba hambrienta de conocimiento, especialmente sobre leyendas y mitos que sus ancianos descartaban como viejas historias. Se apartó un mechón de cabello plateado detrás de una oreja puntiaguda y abrió suavemente el libro. Su título leyó: Los mitos humanos de Enigma de los guerreros Terán. El corazón de Rey Tana se aceleró. Había escuchado los rumores desde que era una niña pequeña. Supuestamente había seres poderosos llamados humanos que venían de un sistema estelar distante. Muchos en Salora creían que los humanos eran solo monstruos ficticios diseñados para asustar a los jóvenes alienígenas para que se comportaran, pero nunca había entendido por qué los adultos hablaban de ellos con tanto miedo. Al pasar lentamente las páginas, encontró dibujos de figuras altas con hombros anchos que usaban armaduras gruesas y portaban armas extrañas. Cada página mostraba feroces batallas, quemando paisajes y derrotando ejércitos alienígenas. Según estos viejos textos, los humanos vivían para el conflicto, la conquistaron y destruyeron a su gente. La leyenda decía que solo dejaron escombros atrás, pero nadie en Sabora había visto a un humano durante siglos. Muchos concluyeron que las historias eran pura fantasía, pero Rayana no estaba tan segura. Su dedo se cernió sobre una ilustración descolorida de un planeta en llamas. Pequeñas siluetas de humanos estaban paradas en una cresta humeante. Sus rostros severos y sus ojos ardían con resolución. El texto debajo advertía: cuando los guerreros Terán se levantan, mundos enteros pueden caer. Un ligero temblor pasó por Rana, incluso si era una exageración insinuaba un poder temible. Ella pasó la página y vio otra nota: algunos dicen que los humanos alguna vez protegieron a las especies débiles de los imperios del mal, otros dicen que ellos mismos se convirtieron en conquistadores. Rena suspiró. Su mundo era pacífico. Los líderes de Sora enseñaron respeto, unidad y diplomacia, usaron tecnología para cultivar cultivos saludables, construir ciudades elegantes e intercambiar comercio con planetas amigos. La guerra era un recuerdo lejano. Los Sorens se consideraban civilizados y gentil. Entonces, ¿por qué mantener estas viejas historias de guerreros salvajes de la Tierra? Cuanto más leía, más preguntas tenía. ¿Era solo un cuento con moraleja? Uno destinado a recordarle a su gente que la violencia podía acechar más allá de sus fronteras seguras. Se inclinó hacia atrás. Su mirada se desplazó hacia los altos arcos del techo de la biblioteca afuera de Twinsonslit, el cielo en un suave resplandor púrpura. Recordó las advertencias de sus maestros. Nadie ha demostrado nunca que estos Tern existan. Son ilusiones del pasado. Concéntrese en el presente. No se extravíe. Pero aquí estaba ella estudiando cada palabra, aferrándose a cada oración sobre una especie que solo podría estar en historias polvorientas. De repente, un pitido ligero resonó en el silencio. Rey Tanana miró su dispositivo de comunicación personal atado a su muñeca. Un mensaje brilló. Señal de socorro detectada. Origen no identificado cerca del borde exterior de nuestra galaxia. Su corazón dio un vuelco. Salora rara vez recibía llamadas de socorro, especialmente desde fuera de su sector inmediato. El dispositivo repitió las palabras con una voz mecánica tranquila, pero sintió una oleada de emoción. ¿Podría ser que no, eso era imposible? Aún así, su mente corría. ¿Podría haber un mando a distancia?
Era probable que fuera de humanos. Colocó el viejo libro de nuevo en el estante, su mente daba vueltas con posibilidades, se apresuró a atravesar los sinuosos pasillos de la biblioteca hasta que llegó a una gran puerta de salida fuera de la ciudad llena de transportes voladores y pasarelas brillantes, saltó a una plataforma levitante que conducía a la Academia de los Faraones Espaciales, donde trabajaba como investigadora junior. Si alguien tenía más información sobre la misteriosa señal de IES, sería la estación de monitoreo de la Academia en el camino. Pensó en cómo podría responder su gente si descubrieran que la señal provenía de humanos, ¿lo creerían o lo etiquetarían como un truco? Las leyendas habían advertido que los humanos traían miedo a donde quiera que fueran, pero las mismas leyendas también los llamaban protectores a veces. Ra'ana se preguntó qué versión, si alguna, era cierta. Llegó a las altas puertas de acero de la academia y entró rápidamente. El salón principal estaba ocupado con científicos, pilotos y técnicos. Caminaron por pisos relucientes, llevando datapads y hablando en voz baja. Rayana se dirigió a una pequeña sala de control en el segundo piso donde su amiga Sin estaba estudiando lecturas en una pantalla grande. Sin abrió mucho sus brillantes ojos verdes con emoción. Rayana, ¿viste las noticias? Captamos una señal débil del espacio profundo. Creemos que podría ser una nave estrellada, pero no estamos seguros de a qué especie pertenece. Rana forzó una sonrisa tranquila. Acabo de recibir la alerta. ¿Alguna pista sobre el origen? Preguntó tratando de ocultar sus pensamientos acelerados. Zane negó con la cabeza. No, la señal es parcial. No podemos decodificarla por completo. Las palabras suenan desconocidas. Todavía lo estamos pasando por el traductor. El corazón de Ray Tanis latía con fuerza. Miró las líneas de texto codificado en la pantalla buscando cualquier señal, cualquier palabra que pudiera confirmar su creciente sospecha. Reprodujeron un fragmento de la llamada de socorro. La estática llenó la habitación y luego un susurro áspero. Ayúdanos. Daños graves. Desgarro. El resto se perdió. La respiración de Ray Tan se quedó atrapada en su garganta. Creyó escuchar el comienzo de la palabra Tera de fondo. Tera. ¿Tierra podría ser un mensaje humano real? Se volvió hacia Zane tratando de mantener su voz firme. Esto podría ser serio, deberíamos investigar. Pero la preocupación también llenó su mente. Si las historias fueran ciertas, los humanos podrían ser tan peligrosos como afirmaban los viejos libros. Aún sentía una creciente urgencia en su pecho, una necesidad de descubrir la verdad. Miró los patrones arremolinados de estrellas en la gran pantalla. En algún lugar, una nave gritó pidiendo ayuda. Tal vez, era solo un grupo de traidores varados. Tal vez era un engaño, pero tal vez, solo tal vez, estos eran los guerreros terrestres de leyenda. Alejándose del monitor, recordó las palabras finales escritas en el antiguo libro cuando se enfrenta a lo desconocido. Incluso los corazones más valientes tiemblan. Aunque su miedo se mezcló con la curiosidad, no podía ignorar la posibilidad de que los mitos fueran reales. Apretando los puños, se hizo una promesa silenciosa a sí misma de que encontraría a quien envió este mensaje. Si eran verdaderos guerreros humanos, entonces todo su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Primer contacto. Ray Tana sintió que su pulso se aceleraba cuando su pequeña nave exploradora dejó la órbita de Sora. El suave resplandor púrpura de su mundo natal se desvaneció detrás de ella, reemplazado por un mar infinito de estrellas. Siempre había imaginado que el espacio se sentiría vasto, pero el vacío presionaba su mente como una pesada capa. Incluso dentro de la cabina rodeada de luces parpadeantes y un zumbido constante sintió el silencio profundo afuera, y eso hizo que su corazón latiera. Con fuerza miró la pantalla parpadeante de la consola donde la señal de socorro se repetía en ráfagas ásperas de estática. Solo daba fragmentos de palabras, pero nunca olvidó la única pista que había cautivado sus pensamientos. Terara. Cada vez que lo veía pensaba en las antiguas leyendas. Los guerreros teranos, se rumoreaba que eran humanos feroces, nadie creía que fueran reales. Se preguntó si estaba persiguiendo un simple error en los datos o si estaba a punto de encontrarse con criaturas que nadie en Salora había encontrado jamás en la carne. Su nave, el planeador estelar, era pequeño y veloz. No fue construido para el combate, sino para la investigación y la exploración. Ray Tana lo había elegido por su velocidad y maniobrabilidad, con la esperanza de poder escabullirse, recopilar información y regresar a Calora sin llamar la atención no deseada. Ella no era un soldado después de todo, era solo una investigadora junior guiada por un valiente, si tal vez curiosidad temeraria. Fuera de la ventana gráfica, las estrellas pasaron como un rayo mientras el planeador estelar activaba sus motores más rápidos que la luz. Rayana estableció un curso hacia el borde exterior de la galaxia, siguiendo las débiles coordenadas incrustadas en la llamada de socorro. Ella seguía recordando los viejos textos de la biblioteca. Cada advertencia sobre los humanos traen miedo, algunos decían, mientras que otros insistían en que defendían a los indefensos. Ella necesitaba saber qué versión era verdadera. Después de varias horas en el hiperespacio, el planeador estelar se cerró cuando bajó a velocidad normal. La consola de Rana emitió un pitido de alarma. Una voz hueca de la computadora de la nave anunció el
Campo de escombros detectado. Por favor, reduzca la velocidad. Rápidamente tomó el control manual y desaceleró la nave a través de la ventana gráfica. Vio piezas de metal retorcidas flotando en todas direcciones, iluminadas por un sol distante, restos de una batalla. Tal vez su estómago se apretó. Navegó con cuidado, tejiendo alrededor fragmentos irregulares que podría atravesar el salón de su nave. Un destello agudo le llamó la atención. A la izquierda, un gran trozo de una nave destruida cayó lentamente. Pedazos de alambre y acero arrastrando. Detrás de él encendió el escáner y frunció el ceño ante las lecturas. Había movimiento dentro del campo, algo vivo. Se acercó. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podía oírlo sobre el zumbido de los motores. Una pequeña nave flotaba cerca del centro de los restos. Su agujero estaba chamuscado y plagado de agujeros azules. Chispas parpadeaban donde el sistema de energía obviamente estaba fallando. Raid Tana tragó saliva. La nave no se parecía a ningún diseño Cylon que hubiera visto antes. Parecía más resistente, más angular, como una máquina construida para la guerra. Activó su radio. Esta es Rana de Salora, dijo con voz temblorosa. Ligeramente necesita ayuda estática, le respondió, seguido de toses débiles o murmullos, que no podía entender. El programa traductor siseó mientras intentaba decodificar las palabras. Finalmente surgió una respuesta rota. Ayuda, estamos bajo ataque. Presión fallando. Rana dudó solo un momento antes de decidir atracar, guiando el planeador estelar hacia la escotilla lateral de la nave. Alineó sus abrazaderas de muelle. Un sonido metálico agudo señaló un sello seguro. Se puso una máscara liviana que podría filtrar el aire si la atmósfera de la otra nave se veía comprometida. Luego abrió con cuidado la escotilla. Aire tibio y maloliente. HIT. Sus primeras chispas saltaron de cables rotos. El corredor estaba tenuemente iluminado y alineado con paneles de metal inclinados. Cada paso que daba resonaba en el piso de metal. Siguió el sonido de la respiración dificultosa hasta que llegó a una pequeña cámara de control. Allí los vio dos humanos, como las leyendas describieron, más alto y más ancho que Serin, con cabello más corto y rasgos más angulares. Un humano vestía un chaleco dañado rojo oscuro con marcas de quemaduras. El otro yacía inconsciente, apoyado contra una consola destrozada. El humano consciente se dio la vuelta bruscamente. En su mano agarró una extraña arma de mano. Zumbaba con energía y la respiración de Rana se atascó en su garganta. Levantó su palma abierta tratando de demostrar que no quería hacer daño. Estoy aquí para ayudar, dijo voz tranquila. El traductor repitió sus palabras en una versión mecánica vacilante de su idioma. El rostro del humano estaba pálido y resbaladizo por el sudor. Su mano libre se agarró el costado donde la sangre manchó su chaleco. Tosió, y el traductor escupió oraciones entrecortadas. No sabíamos si eras enemigo. Su voz era de caballo, pero sus ojos ardían con la voluntad de proteger a su compañero herido. Raid Tana escuchó pequeños gemidos del otro humano, que parecía apenas consciente. Se movió lentamente acercándose. No soy tu enemigo, dijo suavemente. Lo prometo. Señaló al humano inconsciente. Necesita ayuda médica. El humano armado lanzó su mirada hacia su amigo, el conflicto claro en sus ojos. Luego, con gran esfuerzo, bajó su arma a su costado. En ese momento, el corazón de Rana latió con fuerza al darse cuenta estas no eran solo imágenes en un libro antiguo, eran reales, y estaban heridos, desesperados y asustados. La tensión en la habitación era espesa. Cuando se arrodilló para verificar el pulso del hombre herido, sintió el calor de su sangre bajo su palma. Su entrenamiento en primeros auxilios básicos activó, aunque nunca esperó usarlo en un humano. Aplicó con cuidado un parche médico portátil de su cinturón, esperando que la medicina Saluran ayudara a estabilizarlo. El humano consciente observó cada movimiento, notó la intensidad en sus ojos, determinación mezclada con miedo crudo. Con acento agudo, con acento agudo, fue alcanzado por metralla. El hombre Menja, por favor, ¿puede salvarlo? Rana asintió. Haré lo que pueda. Su traductor repitió sus palabras, y la postura rígida del humano se alivió ligeramente. Se preguntó si alguna vez había imaginado este momento extraterrestre viniendo en su ayuda. Por un segundo recordó las terribles advertencias de su gente: si alguna vez te encuentras con un Terran, corre o te destruirán. Pero mirando a estos dos no vio ningún monstruo, vio individuos luchando por sobrevivir. De repente un gemido metálico resonó a través de la nave. Una nueva alarma sonó y luces rojas destellaron en la consola de control. Parpadeante, la nave herida se estaba desmoronando. No tuvieron mucho tiempo antes de que toda la nave colapsara. Rana se puso de pie haciendo un gesto para que el humano la siguiera. Debemos irnos, ella dijo. Mi nave es estable y puedo llevarte a un lugar seguro. El hombre asintió levantando a su amigo inconsciente con gran esfuerzo. Raid Tana se apresuró adelante, guiándolos de regreso a través del corredor. Chispas lloviendo de los cables aéreos. Justo cuando llegaron a la escotilla de atraque, el pasaje detrás de ellos se derrumbó con un estruendo cada vez más profundo. El humo se elevó y la línea de la estación murió. Raid Tana contuvo la respiración, avanzando en la oscuridad. Solo el panel parpadeante de la esclusa de aire de su planeador estelar los guió. Tropezaron con el estrecho interior del planeador estelar. Rana cerró la escotilla y rápidamente presurizó la cámara. Ahora segura dentro de su nave, finalmente dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo. Una ola de alivio la invadió. Se volvió para enfrentar a los humanos. Su presencia se sentía surrealista, prueba viviente de que los guerreros Terran no eran solo mitos. Pero no había tiempo para que ella procesara esta impactante realidad.
La alarma todavía sonaba en su consola, y un débil eco de la señal de socorro se reproducía en lo alto. Todavía no sabía por qué estos humanos estaban aquí o quién los había atacado. Todo lo que sabía era que su vida y tal vez todo Solora acababan de cambiar para siempre. Una alianza inquieta. Rey Tana estaba dentro de la estrecha cabina del planeador estelar, observando cómo el más alto el humano acomodó a su compañero herido en una pequeña litera. En la esquina los motores de su nave zumbaban suavemente y las luces del techo arrojaban un brillo tenue sobre los rostros preocupados. La tensión llenaba el estrecho espacio. Rey Tana todavía estaba conmocionada por la verdad de que los humanos, una vez solo eran mitos en su mundo, ahora estaban justo frente a ella. El soldado humano consciente miró a su alrededor con cautela, su mirada parpadeó a través de varios paneles monitores parpadeantes, y el dispositivo traductor atrapado en el cinturón de Rana. Un silencio incómodo se extendió. Entre ellos Rana se preguntó qué pensaba de ella. Una alienígena delgada con ojos violetas y cabello plateado que usaba un traje de vuelo simple. ¿La consideraría una amenaza o solo un ser extraño de una estrella desconocida? Mantuvo su voz tranquila. Estás a salvo aquí, dijo su traductor repitiendo las palabras en el idioma humano. Señaló suavemente al hombre inconsciente. Necesita descansar. Trató de mantener sus ojos en los soldados heridos. Respiración dificultosa, pero su mente bailaba con preguntas. ¿Por qué estaban aquí? ¿Quién los atacó? El humano de pie asintió. Su agarre en su arma de mano se había aflojado, pero aún la mantenía cerca. Presionó un botón en su propio dispositivo de muñeca, y una voz mecánica respondió en áspero roto: Solarin, te agradecemos por ayuda. Mi nombre es Sargento Karen. Su acento sonaba áspero, pero Rayana entendió. Se presentó y el traductor cerró la brecha lentamente. Comenzaron a comunicarse una serie de pitidos. Rompió el breve momento de calma. Rey Tana miró el panel de control principal. Su escáner de proximidad destelló rojo brillante. Algo grande se acercó al campo de escombros. Acababan de escapar. Ella frunció el ceño. Otra nave se dirige hacia aquí, anunció. Debemos irnos pronto. Podrían detectarnos. Trató de sonar confiada, aunque su estómago se retorció de miedo. La mandíbula de Kiran se tensó. Enemigo, murmuró. Nos rastrearon. Su rostro, ya pálido por la pérdida de sangre, se volvió sombrío. Rey Tana sintió una sacudida de alarma. Si los atacantes que casi destruyeron a los humanos estaban cerca, ella y su pequeña nave tenían pocas posibilidades en una pelea. Miró la armadura maltratada en el pecho de Kiran, confirmó su miedo. Estos humanos eran soldados probablemente utilizados para la batalla. Se deslizó en el asiento del piloto y encendió los motores del planeador estelar. Abróchese el cinturón, le dijo a Karen. Luego guió la nave lejos de los restos flotantes, tejiendo entre paneles rotos y vigas de acero retorcidas. A través de la ventana, vio una silueta oscura que se alzaba en la distancia. Era mucho más grande que su barco en ese momento. Supo que escapar era su única opción. Las chispas crepitaron cuando el planeador estelar avanzó. Las manos de Rey Tana temblaron en los controles. Fue entrenada para explorar, no para huir de los cruceros de batalla. La consola volvió a emitir un pitido. Un pulso de energía se encendió detrás de ellos, seguido de un leve temblor que sacudió toda la cabina. Nos están disparando, susurró con voz temblorosa. Karen se ató a un asiento cerca de su camarada herido, que todavía estaba inconsciente. Presionó algunos botones en su propio dispositivo, probablemente tratando de enviar un mensaje o establecer alguna medida defensiva. Al verlo luchar, Rey Tana sintió una punzada de empatía. Sus ojos brillaron con la voluntad de proteger a su amigo incluso en una situación desesperada. Reuniendo su coraje, empujó la nave a máxima velocidad. El planeador estelar se disparó hacia adelante, dejando rayas de luz estrellada detrás. Otra explosión sacudió la pequeña nave y las alarmas aullaron. El corazón de Rana latía con fuerza, pero se obligó a concentrarse en los patrones arremolinados del hiperespacio que tenía por delante. Después de un momento tenso, activó el motor de salto. Un destello brillante llenó la cabina, y luego todo quedó en silencio cuando emergieron del salto. Estaban lejos del campo de escombros. La estrella de distancia detrás de ellos ahora era solo un pequeño resplandor. Rey Tana se permitió un suspiro tembloroso de alivio. Habían escapado. Se volvió hacia Kiran, que ahora estaba revisando los signos vitales del hombre herido. Los ojos del hombre todavía estaban cerrados, pero su respiración parecía más estable. Rey Tanis se puso de pie y agarró un pequeño botiquín médico de un compartimento de la pared. Déjame ayudar, dijo, haciendo un gesto hacia el soldado herido. Kiran parecía vacilante. El traductor convirtió sus palabras murmuradas en un revoltijo de oraciones a medio terminar. No estoy seguro, confía, pero sí, hazlo con cuidado. Rayana se arrodilló junto a la litera y escaneó al soldado con su computadora de mano. Un rayo de luz suave se movió sobre su pecho leyendo signos vitales. Alien Technology luchó con la biología humana, pero al menos pudo decir que había una hemorragia interna. Aplicó un parche médico más fuerte, esperando que detuviera la hemorragia el tiempo suficiente para que llegaran a las instalaciones médicas adecuadas. Tengo suministros limitados, dijo. Que necesitamos un médico de verdad pronto. Karen bajó la cabeza en agradecimiento. Apreciamos su ayuda, logró la voz mecánica haciendo eco de sus palabras. Continuó suavemente: los que nos atacaron no se detendrán.
Estás en peligro por salvarnos. Ray Tena tragó saliva, sintió la verdad en su advertencia. Claramente estos humanos estaban en guerra con algún enemigo poderoso, y ahora ella fue arrastrada a su conflicto. Aún no podía abandonarlos mirando al soldado inconsciente. Rostro pálido. Ray Tanner recordó antiguas imágenes de la biblioteca de humanos como guerreros imparables, pero este hombre parecía tan frágil, tan mortal. Algo dentro de ella se retorció ante la idea de que muriera aquí tan lejos de su propia gente. Se levantó y caminó de regreso al asiento del piloto. Un remolino de emociones se agitó en su mente: miedo, curiosidad y un extraño sentido de responsabilidad. Ató nuevas coordenadas al sistema de navegación, apuntándolos hacia un rincón tranquilo del espacio, donde Haller y los exploradores a veces descansan. Hay un pequeño puesto de avanzada cerca. Dijo que es territorio neutral. Podemos reparar mi nave y descubrir cómo tratarlo. Kieran asintió lentamente. Salvaste nuestras vidas, dijo a través de la voz forzada del traductor, pero si el enemigo nos encuentra de nuevo traerán naves más grandes. Hizo una pausa tomando una respiración temblorosa. Lucharemos para protegerte si es necesario. Ese es nuestro deber. Ray, los ojos de Tana observan asustados. A pesar de las viejas historias que etiquetan a los humanos como conquistadores, estos dos parecían diferentes. Vio el honor de un soldado en la cara de Kieran, no el monstruo brutal de la leyenda. Ofreció un asentimiento tranquilo. A cambio, haré lo que pueda para mantenernos a salvo, dijo, pero necesito saber más. ¿Quién te está cazando y por qué? La mirada de Kieran se oscureció. Se llaman a sí mismos los Krekis, respondió. Quieren controlar este sector del espacio. Fuimos enviados a detenerlos. Nos tendieron una emboscada. Y miró a su camarada caído. Apenas escapamos. Rayana cerró los ojos por un momento. El Krekis, ella escuchó rumores de un imperio en ascenso en los márgenes de la galaxia, conocido por esclavizar o destruir civilizaciones más débiles. Hasta ahora era una amenaza distante, pero la realidad estaba frente a ella en la forma de dos soldados humanos maltratados. Se dio cuenta de que su vida pacífica en Solora podría nunca ser la misma. Abrió los ojos y se encontró con la mirada determinada de Karen. Entonces, tenemos un interés común, dijo presionando suavemente los motores del planeador estelar a máxima potencia. Ambos queremos sobrevivir. Mientras aceleraban hacia el puesto de avanzada neutral, el estado de ánimo dentro de la pequeña nave seguía tenso. El corto vuelo no prometía un descanso real, solo un breve descanso antes del próximo desafío. Rana sabía que estaba atrapada en algo mucho más grande que cualquier leyenda de la biblioteca, pero sus instintos le decían que no podía dar marcha atrás. Los humanos eran reales, sus peligros eran reales, y ahora también lo era esta alianza inquieta que podría ser lo único que los mantenía a todos con vida. Escape y revelación. Rana se inclinó hacia adelante en la cabina del planeador estelar, sus ojos escaneando la polvorienta estación en forma de anillo que flotaba contra la oscuridad del espacio. Pequeñas luces parpadeaba a lo largo de su perímetro y viejas plataformas de atraque yacían dispersas a su alrededor. Un enorme letrero desgastado y medio roto lo marcaba como Seria Outpost. Este era el territorio neutral que había mencionado un viejo y olvidado santo para viajeros que buscaban reparaciones rápidas y un comercio simple. Sintió una punzada de ansiedad al recordar las palabras de Kieran sobre el KRX. Eran cazadores implacables y el CWX los rastreaba. Hasta aquí el puesto de avanzada podría convertirse en una zona de guerra. Aún así, el planeador estelar necesitaba reparaciones y el compañero herido del sargento Kieran, el soldado Wolf, necesitaba mejor atención médica de la que Rana podía proporcionar. Con un puñado de parches, con un suspiro, guió suavemente la nave hacia una de las vallas de atraque libres detrás de ella. Kieran ajustó la posición de Wolf en la litera, asegurándose de que su amigo estuviera estable. De vez en cuando el soldado inconsciente dio un débil grito. La frente de Kieran se arrugó de preocupación y el corazón de Rana le dolió por él. Nunca pensó que podría sentir simpatía por los seres humanos que una vez creyó que eran solo guerreros crueles de viejas leyendas, pero aquí estaba ella arriesgando su seguridad para ayudarlos. Un fuerte golpe señaló un aterrizaje exitoso. Rayana apagó los motores principales y se giró para mirar a Kieran. Estamos aquí, dijo. Suavemente, usando su traductor, se puso de pie y agarró una pequeña bolsa de suministros. Veamos si podemos encontrar un doctor dispuesto a tratar un soldado lobo, añadió mirando el parche con su nombre en su uniforme roto. Karen asintió levemente. Gracias, respondió su voz todavía amortiguada por el traductor. Sostuvo una nota de alivio, luego levantó al lobo para que pudieran moverlo con cuidado. Envolvió un brazo alrededor de los hombros del lobo y lo levantó. Ray Tena los guió a través de la esclusa de aire del planeador estelar hacia el corredor de conversación del puesto de avanzada. Cuando las puertas se abrieron, una ráfaga de aire viciado los golpeó. Este lugar olía a metal viejo, oxígeno reciclado y humo tenue de los viajeros que trajeron todo tipo de bienes. Unas pocas luces parpadeantes se alinean en las paredes, pero grandes áreas estaban envueltas en sombras. El trío emergió en una pequeña plataforma donde un asistente de atraque de la tabla les hizo señas para que avanzaran con desinterés. Él era un alienígena reptil de una especie que Ray Tana no reconoció. Llevaba un traje sencillo cuando vio el uniforme ensangrentado de Wolf. Sus ojos se abrieron, pero no hizo ningún comentario. El puesto avanzado de Seria era conocido por su política de no hacer preguntas. Aquí todos se ocupaban de sus propios asuntos.
Se dirigieron por un pasillo estrecho hacia una hilera de carteles de neón que anunciaban reparaciones de alimentos y servicios médicos. Las luces parpadeantes deletreaban clínica de Doc Fenn en 3 idiomas diferentes. El traductor de Ran captó la última señal como cirugía para todas las especies. Era exactamente lo que necesitaban. Abrió la puerta y un fuerte olor químico invadió sus sentidos. En el interior, un alienígena robusto y cubierto de pelo estaba sentado en un mostrador de recepción y golpeaba con un bolígrafo una tableta de datos. Notó al grupo y rápidamente se puso de pie. ¿Necesita ayuda?, preguntó con voz ronca. Kieran asintió con cuidado. Colocó a Wolf en una mesa de examen acolchada. RTN había explicado la situación en el lenguaje común de The Outpost, y la recepcionista se apresuró a encontrar al Dr. Fenn. Un momento después, una Venalien mayor con plumas cortas y erizadas entró en la habitación. Vestía un uniforme médico manchado y tenía una expresión confiada aunque cansada en su rostro afilado. Característica sin perder tiempo escaneó a Wolf con un dispositivo de mano, y luego miró a Kieran y Rana humano, murmuró cambiando al habla básica: no he tratado a muchos de estos, pero haré lo mejor que pueda si puedes pagar. Su tono era profesional, no desagradable. Rayana y Karen intercambiaron miradas inquietas. Raena tenía créditos limitados para una atención tan avanzada, pero también sabía que Wolf moriría sin el tratamiento adecuado. Con cuidado colocó su chip de crédito sobre la mesa y asintió. Levemente los ojos del Dr. Fenn recorrieron el chip, se encogió de hombros satisfecho, y se giró para preparar sus instrumentos quirúrgicos. Karen siguió al doctor, pero Ray Tennis se quedó atrás sabiendo que solo se interpondría mientras trabajaban. Se paró cerca de la puerta con los brazos cruzados, la mente dando vueltas. De Outpost se sentía extrañamente tranquilo, pero no podía deshacerse de la sensación de ser lavada. Miró a través de una pequeña ventana, y vio un grupo de viajeros de aspecto rudo. Pasando, algunos tenían implantes mecánicos, otros llevaban blasters maltratados. En un lugar como este la confianza era escasa. En poco tiempo el doctor regresó a la sala de espera, una mirada cansada en sus ojos. Está estable por ahora, informó. Pero necesitará descansar y no puedo prometer una recuperación completa. Su cuerpo es diferente, más difícil de tratar con mis medicamentos habituales. He hecho lo que he podido. El alivio inundó el rostro de Kieran. Abrió la boca para hablar, pero el traductor solo proporcionó un tembloroso gracias. Rayana notó que Kieran parecía más pálido ahora, sus heridas también sin tratar. Tocó suavemente su brazo. Tú también deberías descansar. ¿Estás herido? Respiró profundamente. No podemos descansar por mucho tiempo, respondió inhalando. CWX básico, podría encontrarnos. Ese nombre envió un escalofrío a través de Rana. Recordó con qué facilidad habían atacado la nave humana. Su sentido de urgencia regresó con toda su fuerza. Aún así, tomó a Karen a un lado, lo guió a una pequeña cuna en un rincón de la clínica. Deja que el médico te trate, luego decidiremos nuestro siguiente paso. Kieran abrió la boca para protestar, pero el cansancio se apoderó de él. Se sentó en la cuna, permitiendo que el médico examinara sus heridas mientras el Dr. Finn trabajaba. Ray Tana salió de la clínica para explorar el puesto de avanzada en busca de suministros vitales. Quería asegurarse de que pudieran irse en cualquier momento. Si el CX aparecía, se movía por estrechos pasillos llenos de comerciantes apresurados y personajes sospechosos. Los vendedores gritaban precios de todo, desde frutas alienígenas hasta armas del mercado negro. Los letreros de neón parpadeaban en lo alto prometiendo placeres exóticos o reparaciones baratas. Se detuvo en un pequeño kiosco que vendía piezas de naves espaciales. Un alienígena alto y fibroso con una cabeza abultada la miró con sospecha. ¿Necesitas algo?, dijo Ray con voz áspera. Tana escaneó los estantes en busca de una nueva válvula de refrigerante y un kit de parche completo. Los sistemas de su nave casi se habían sobrecalentado durante el escape y el agujero estaba rayado por los escombros después de un regateo. Intercambió créditos por los suministros ignorando las curiosas preguntas de los comerciantes mientras se iba. Una sensación de frío le pinchó la nuca. Alguien la estaba mirando. Miró por encima del hombro y vio una figura oscura detrás de una caja. Su corazón saltó. Se agachó en un pasillo lateral, presionando su espalda contra la pared, tratando de calmar su respiración. ¿Era un ladrón que buscaba robarle o algo peor como un Cack Scout? Pasaron minutos en un intenso silencio, nadie emergió. Rana finalmente se movió, hondándose a sí misma que solo estaba siendo paranoica, aún se sentía lejos de estar segura. Se apresuró a regresar a la clínica ansiosa por ver si Karen y Wolf estaban bien adentro. Encontró a Karen despierta apoyada contra la pared y a Wolf descansando en una cama de esquina. Le entregó a Karen el kit de reparación para el planeador estelar. Deberíamos arreglar la nave rápidamente, susurró, no queriendo despertar a Wolf. Tengo un mal presentimiento si alguien nos rastrea hasta aquí. Kieran la interrumpió con un asentimiento cansado. Nos iremos pronto una vez que Wolf pueda caminar. Su voz era sombría pero firme.
Rey Tanana sintió que estaba acostumbrado a ocultar el dolor y seguir adelante. Incluso ahora, después del tratamiento médico, parecía listo para pelear antes de que ella pudiera responder. Las luces del techo del puesto de avanzada parpadearon y una sirena aulló. Una voz en pánico salió de los parlantes repitiéndose en varios idiomas. Naves no identificadas detectadas. Alerta. Posibles fuerzas hostiles. Rey Tana sintió que se le retorcía el estómago. Karen la miró a los ojos. No necesitaban decir el nombre, ambos sabían quién había llegado. Rayana respiró temblorosamente. Tenemos que irnos, dijo. El doctor Fenn parecía alarmado, pero estaba más preocupado por proteger su clínica. Kieran se acercó a Wolf y lo ayudó a ponerse de pie, aunque todavía estaba débil. Wolf logró apoyarse en el hombro de Kieran. El trío salió apresurado de la clínica, escaneando los pasillos en busca de peligro. Habían venido aquí buscando un momento de paz, una oportunidad para sanar y planificar, pero los Krekis eran despiadados. Ahora, con un ataque inminente, Rey Tanner se dio cuenta de que no había más escondites. La única opción era escapar una vez más si podían. Y en ese momento, cuando las luces rojas de emergencia destellaron en las paredes de la estación, recordó las palabras de la biblioteca sobre los guerreros humanos. Tal vez las leyendas se hayan equivocado en muchas cosas, pero una línea resonó en su mente. Cuando los guerreros Terán se levantan, mundos enteros pueden caer con el CWX acercándose, temía que esas palabras pronto se volvieran demasiado reales. Habían echado a correr en dirección al planeador estelar. Para bien o para mal, sus secretos y dudas tendrían que esperar. La supervivencia exigía toda su atención. Ahora, reuniendo aliados, Rana guió al planeador estelar a través de los cielos púrpuras arremolinados de su planeta natal, Salora. La nave tembló levemente al reingresar. Todavía está asustada por todo. Encuentros con escombros y fuego enemigo a su lado, el sargento Karen apretó su agarre en el asiento del copiloto, alerta, y el soldado silencioso Wolf, aún curándose, descansaba en una silla de pasajeros detrás de ellos, ocasionalmente haciendo muecas por el dolor persistente de sus heridas. Habían pasado varios días desde que huyeron del puesto de avanzada de Saria, el ataque CWX los había obligado a saltar a través de múltiples rutas estelares, apenas evadiendo la persecución. Ahora, con los suministros escaseando y la condición de Wolf delicada, regresar a Calora se sentía como su única oportunidad. Rey Tan estaba asustada, su pacífico planeta no se había enfrentado a una amenaza real en generaciones, y ella traía a 2 soldados humanos, frijoles que la mayoría de su gente creía que eran mitos. No tenía idea de cómo reaccionarían cuando la nave descendiera. La vista familiar de elegantes agujas de cristal y canales brillantes apareció a la vista. Rana exhaló aliviada de ver el lugar al que llamaba hogar, pero el miedo se enroscó en su estómago. ¿Sus líderes confiarían en su historia sobre los KRX y los humanos? Miró a Kieran, cuyos ojos escanearon el horizonte con cautela. Había insistido en aterrizar. Discretamente el planeador estelar aterrizó en un tramo vacío de pastizales justo afuera de la ciudad principal. Altos pastos morados se mecían en una suave brisa. Rana apagó los motores. Estamos aquí, dijo suavemente usando el traductor, para que Karen pudiera entender. Necesito hablar con el consejo de ancianos de mi gente. Si alguien puede ayudarnos, son ellos. Karen parecía inquieta. ¿Estás segura de que no nos arrestarán?, preguntó, eligiendo sus palabras con cuidado. Lobo, parado detrás de él, logró esbozar una sonrisa forzada. Si lo hacen, murmuró, espero que sus prisiones sean cómodas. Fue una pequeña broma, pero alivió la tensión. Rayana forzó una sonrisa a cambio. Abrieron la escotilla dejando entrar aire fresco. La luz del sol en Salora tenía un tono suave, la Ender proyectando suaves sombras sobre la tierra. Rayana ayudó al lobo a caminar, aunque estaba mejorando, todavía necesitaba apoyo. Kieran se quedó cerca, una mano nunca lejos de su arma. El pequeño grupo se acercó a un elegante vehículo flotante que Rayana había arreglado a través de un amigo discreto. Nadie la cuestionó, aunque la mirada con los ojos abiertos del conductor a los humanos dijo mucho. En minutos llegaron en la imponente entrada a la ciudad central de Sora. Anchos caminos de piedra brillante conducían a elegantes edificios con forma de espirales de blanco y plata, puentes arqueados sobre canales llenos de peces brillantes que se lanzaban como joyas vivientes. Todo parecía tranquilo, pero Rayana no podía olvidar el peligro que se avecinaba. Entre las estrellas, llegaron al salón del consejo, una gran cámara sostenida por columnas de cuarzo pulido. La luz del sol se filtraba a través del alto techo curvo, iluminando el piso de mosaico debajo. Rana guió a los humanos hacia adentro, y casi de inmediato se sorprendió. Los susurros se extendieron entre los ciudadanos reunidos. Sus ojos se abrieron al ver a estos extraños altos y anchos de hombros. Algunas familias apresuraron a sus hijos, mientras otros simplemente se quedaron congelados, inseguros de si sentir miedo o asombro. En el otro extremo del salón, el consejo de ancianos estaba sentado en asientos elevados. Cada anciano vestía túnicas sueltas de colores suaves, símbolos de sabiduría y paz. Sus expresiones eran severas y el corazón de Rana latía con
fuerza, guió a Karen y Wolf hacia adelante, aclarándose la garganta, honró a los ancianos, comenzó a inclinarse respetuosamente. He regresado de más allá del borde exterior, traigo noticias urgentes. Un anciano alto con piel verde brillante. El anciano Meon habló primero. Niño, tienes humanos contigo. La palabra final cayó como una piedra en el salón silencioso. Explícate. Pensamos que estos seres eran solo leyendas, guerreros peligrosos que traen la guerra donde quiera que van. Kieran se puso de pie. Aunque Rana notó la tensión en su postura, cortó a Ed para que Raana usara su traductor. Eligiendo sus palabras con cuidado, dijo: estos hombres no están aquí para hacernos daño, fueron atacados por una fuerza hostil conocida como los KRX, los mismos KRX que amenazaron mundos pacíficos en todas partes, casi mataron a Kieran y Lobo. Tenemos evidencia del poder creciente de los KX. Otro anciano, una mujer con elaboradas marcas en su frente, se cruzó de brazos. Incluso si esta amenaza es real, ¿por qué traerlos aquí? Se rumorea que los humanos son feroces luchadores, pero queremos su conflicto en nuestra puerta. Ray Tana tragó saliva, se giró hacia Kieran, quien la miró a los ojos, repitió las palabras de los ancianos a través del traductor. Su rostro se volvió decidido. Con voz firme, dijo: no elige esta guerra. Los CWX quieren dominar todas las especies. Nosotros los humanos somos solo un objetivo entre muchos. Si tu gente piensa que están a salvo simplemente porque se esconden, están equivocados. El traductor de Ryan repitió sus palabras en forzado Solan. Una ola de murmullo alarmado recorrió el salón. La mención de la guerra chocó dolorosamente con la paz de siglos de Sora. El anciano Meon frunció el ceño. Nos pides que luchemos. No hemos usado nuestras armas en décadas. El conflicto no es nuestro camino. Kieran bajó la cabeza con respeto, pero su voz era firme. No queremos que tu gente se convierta en víctima de los KX. No estamos aquí para arrastrarte a una batalla sin sentido, pero si los KX vienen, no mostrarán piedad, ya sea que luches o no. Nos atacaron sin previo aviso y destruyeron nuestra flota. Haránlo mismo contigo. El anciano Meon guardó silencio, claramente preocupado. Otro anciano, el anciano Trian, habló suavemente: Rana, nos has traído una elección imposible. Nuestros registros de humanos los llaman conquistadores, pero estos hombres parecer diferentes. ¿Estás seguro de que podemos confiar en ellos? La voz de Rana tembló de emoción. Los he visto arriesgar sus vidas para protegerse mutuamente. Otros, y para protegerme. Si los rechazamos, perderemos aliados valiosos que saben cómo resistir al CX. Hizo una pausa. Creo que pueden enseñarnos a defendernos. La multitud se agitó. Algunos asintieron viendo razón en sus palabras. Otros gritaron o susurraron que no se podía confiar en los humanos. El Elder Meron finalmente levantó la mano pidiendo silencio. Esta amenaza requiere un debate serio. Nuestro planeta aprecia la paz, pero no podemos ignorar la posibilidad de peligro en nuestra puerta. Miró a Karen y Wolf con respeto cauteloso. Si dices la verdad, si estos CWC quieren conquistarnos, debemos estar preparados para eso. Los ancianos se retiraron a una discusión tranquila, dejando a Rayana, Kieran y Wolf de pie ante los ojos vigilantes del público. Los minutos se prolongaron y la tensión aumentó en el pecho de Ray Tanana. Sabía que el tiempo era corto. En cualquier momento, los KWX podrían lanzar un ataque a Salora o cualquier mundo cercano. Finalmente, el Elder Moran regresó. El Consejo decidió que no podemos permanecer inactivos. Movilizaremos las fuerzas de defensa que tengamos, incluso si son pequeñas. También nos acercaremos a los sistemas vecinos para obtener apoyo. Hizo una pausa, dejando que el peso de su palabra asentada, y consideraremos a los humanos como aliados. Por ahora deseamos escuchar más de sus conocimientos y experiencias con los KRX. La mezcla de alivio y preocupación inundó a Raana. Al menos, no estaban arrojando a Kieran y Wolf a una celda, pero el camino por delante era empinado. Su gente, no puesta a prueba por la guerra, necesitaría orientación. Karen dio un paso adelante a pesar de sus heridas, inclinó la cabeza, un gesto de respeto. Debió haber aprendido al ver a Sorens. Haremos todo lo que podamos para ayudar, dijo. Gracias por confiar en nosotros. Mientras el consejo los despedía, los ciudadanos se separaron para abrirse paso. Algunos miraban con cauteloso interés, otros con miedo. Ray Tana llevó a los humanos de regreso afuera, donde el sol lavanda brillaba en las calles de la ciudad. Respiró temblorosamente. Habían dado el primer paso, una alianza. Sin embargo, ahora existía incómoda entre Salora y estos dos guerreros humanos. Miró a Kieran, que estaba en silencio, claramente sumido en sus pensamientos sobre lo que les esperaba. Lobo cojeaba a su lado, todavía haciendo muecas de dolor de vez en cuando. Su supervivencia dependía de unir fuerzas contra los Col y Salora. Era solo el comienzo. Necesitarían más aliados, más naves, más entrenamiento. Todo había cambiado en el lapso de unos pocos días. Al menos ahora, Rana no estaba sola en su conocimiento. Los ancianos habían escuchado su advertencia y no la descartaron. La pregunta era si su mundo pacífico realmente podría enfrentarse a un imperio despiadado. Solo podía esperar que la experiencia humana y la valentía dentro de su propia gente fueran suficientes. Mientras caminaban por las praderas arremolinadas hacia los cuarteles temporales que el consejo proporcionó, Ray Tana sintió alivio y miedo. Habían dado un paso hacia reunir aliados,
pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La batalla final. Rey-Tan estaba de pie en una plataforma elevada en el recién convertido centro de comando de Sora. Su corazón latía a su alrededor. Los técnicos de Salarin se apresuraron entre paneles de pantallas brillantes gritando informes de estado. Voces intensas en el centro de la habitación. Una gran pantalla holográfica mostraba el sistema estelar. Docenas de puntos verdes que representaban a los defensores convergían cerca de la órbita del planeta. Más lejos, triángulos rojos formaban una amplia línea. La flota Krekis. Ella recordó cómo hace solo unas semanas, Solora era un lugar de calma y belleza dedicado al arte, la ciencia y la vida pacífica. Ahora, los ciudadanos, una vez pacíficos, se preparaban para la guerra. El Elder Marine estaba a su lado, con una túnica sencilla pero con una expresión determinada. Tocó un control para abrir el canal de comunicaciones. Todas las fuerzas llegaron. La voz de Merron por los altavoces. Los Krekis se acercan. Nuestra defensa exterior. Mantenga la línea. Que nuestra unidad nos proteja. Rey-Tan exhaló sintiendo el peso de esas palabras. Miró al sargento Kiran, que estaba cerca y tomó prestada la armadura salurana. La armadura no le quedaba perfectamente, pero era mejor que nada. Junto a él estaba el soldado Wolf, pálido pero decidido. Un grupo de pilotos saluran armados con armas recién montadas esperaban instrucciones. Sus rostros mostraban una mezcla de miedo y resolución. Habían pasado incontables horas entrenando con los humanos. Aprendiendo tácticas básicas de combate, algo extraño para su forma de vida pacífica. Karen se volvió hacia Rana. Tu gente ha llegado lejos. Dijo en voz baja. Su voz se transmitió a través de un traductor más pequeño fijado a su hombro. Todavía tienen una oportunidad si trabajamos juntos. Rey-Tan asintió. Había visto cómo las estrategias humanas ayudaron a dar forma a la defensa de Sora. Les enseñaron sobre el vuelo en formación, el manejo de escudos y cómo superar en maniobras a naves enemigas más grandes. Fue un curso intensivo sobre la guerra, pero tuvo que ser suficiente. Una ráfaga de alarmas estallaron en el centro de comando. Rey-Tan observó cómo el holograma cambiaba mostrando grupos de la flota KX moviéndose rápido. El rostro del Elder Merron se endureció. Están atacando nuestras defensas satelitales. Dijo con gravedad. Debemos lanzar nuestras naves de intercepción ahora. En minutos, oleada tras oleada de cazas Salarin se levantaron de la superficie del planeta. Guiados por el asesoramiento humano, Rana, Kiran y Wolf se dirigieron al planeador estelar que había sido mejorado con escudos más pesados y un pequeño cañón de plasma mientras corrían por los pasillos que conducían al hangar. El estómago de Rey-Tan se retorció de miedo. Nunca había peleado en una batalla de esta escala. La biblioteca Tales of War se sentía distante e irreal en comparación con el pánico crudo que surgía por sus venas ahora que llegaron al planeador estelar y se ataron. Kiran tomó el asiento del copiloto para manejar las armas mientras Wolf se sentaba detrás de ellos monitoreando los escáneres. Raana encendió los motores. El familiar humo de la nave espacial vibró a su alrededor mezclado con nuevos retumbos más profundos de los sistemas agregados. Hagamos esto, susurró. Las puertas del hangar se abrieron revelando un cielo lleno de naves Salarin despegando. Ella guió el planeador estelar hacia el aire y pronto se elevaron más allá de las brillantes agujas de la ciudad sobre ellos. El cielo se desvaneció en el espacio donde distantes pinchazos de luz señalaron el tiroteo que ya se estaba desarrollando cuando dejaron la atmósfera. La radio crepitó con un parloteo frenético. Escudo al 70% solicitando refuerzos enemigos. Cazas entrantes rumbo 450. Hemos perdido contacto con el satélite. Publica 1. El corazón de Rana tronó. Cada historia que había leído sobre la guerra llegó como una inundación, pero esto no era una leyenda. Esto era real. En la distancia, grandes naves de guerra KX brillaban bajo el sol púrpura. Dispararon brillantes rayos de energía a la línea de defensa de Salin. A través de la ventana gráfica, Rayana podía ver pequeños cazas lanzarse alrededor de las enormes naves enemigas. Desesperada por encontrar puntos débiles, Karen se concentró en el escáner. Allí dijo señalando una pequeña brecha en la formación CX. Han dejado una apertura cerca de su nave insignia. Si podemos pasar podríamos desactivar su generador de escudo. Rana miró a Wolf, que asintió aunque parecía pálido. Nunca tendremos una mejor oportunidad, dijo. Cortamos la cabeza de la serpiente. El resto Maile convocó todo su coraje. Rayana aceleró el planeador estelar. Las ráfagas láser pasaron a toda velocidad junto a ellos iluminando la oscuridad del espacio. La nave se sacudió mientras se abría paso a través del caos K y disparó de vuelta cuando un caza CX se cruzó en su camino. Una descarga brillante del cañón de plasma atravesó el salón del enemigo, haciendo que se alejara en espiral. Rey-Tan sintió un temblor de sorpresa. Nunca antes había destruido otra nave. Sus manos temblaron en los controles, pero siguió adelante mientras se acercaban a la enorme nave.
Insignia KX se alzaba como una fortaleza negra gigante en órbita, torretas defensivas salpicadas, cualquier nave entrante con furiosos rayos de energía será destruida en pedazos, si no hacemos algo. Lobo, murmuró una idea que golpeó a Kieran, podemos enmascarar nuestro acercamiento, que los cazas Selin pueden distraer sus torretas mientras nos deslizamos debajo del conjunto principal de sensores. Cambió canales para hablar con Salor, y los líderes de vuelo por las comunicaciones los guió a la etapa A en el lado opuesto de la nave insignia. Era un riesgo, varias naves Salarin podrían no sobrevivir, pero tenían pocas opciones. Momentos después el piloto Horan se abalanzó dibujando las torretas de fuego de la nave insignia, se volvieron escupiendo brillantes rayos de destrucción a los nuevos objetivos. Humo y chispas bailaron a través del vacío mientras algunas naves Salarin sufrieron graves daños. Raid Tana tragó saliva, sabía que se estaban sacrificando para darle a su grupo una oportunidad de terminar esta batalla. Aprovechando el momento en que se zambulló el planeador estelar debajo de la nave insignia enorme, Hall Kieran buscó el generador de escudos allí y ladró ese panel, es la unión de energía. Raid Tana vio una serie de conductos brillantes en la parte inferior de la nave, si pudieran destruirla la nave insignia los escudos caerían. Karen, preparada el cañón de plasma, se mantuvo firme, luego disparó una poderosa explosión que golpeó los conductos causando una cascada de chispas y fuego. Segundos después el generador de escudo estalló en una feroz explosión que sacudió la nave insignia enviando ondas de choque a través del espacio. Sí, Lobo vitoreó agarrándose al asiento para evitar perder el equilibrio, pero la victoria duró poco. Las baterías de armas de la nave insignia giraron en su dirección. Ahora conscientes de la presencia del planeador estelar, una nueva ola de explosiones de energía vino rugiendo hacia ellos. Apuntalarse. Raid Tenana gritó. Ella zigzagueó el planeador estelar, evitando por poco el rayo letal. El agujero gimió, las luces parpadearon, pero lograron esquivar lo peor. Mientras tanto, las fuerzas de aceleración presionaron su ventaja con el cambio de bandera. Escudos abajo, misiles y cañones láser golpearon su casco blindado. Fuego y escombros iluminaron la oscuridad. Aún así, el KRX contraatacó ferozmente. Docenas de cazas enemigos más pequeños salieron del lanzamiento. Vas pululando naves Salarin. Rana apretó los dientes mientras se inclinaba bruscamente, zigzagueando entre fragmentos de escombros. Cada respiración que tomaba se sentía como fuego en sus pulmones. Entonces, justo cuando pensaba que la batalla nunca terminaría, los motores de la nave insignia parpadearon y murieron. Una explosión masiva atravesó su popa, enviando a la nave a una lenta retirada en espiral. Las naves KLS más pequeñas se detuvieron casi como si estuvieran conmocionadas por la caída de su líder. Una por una comenzaron a retroceder. Mira ese lobo, Jade, o con acento agudo, señalando la pantalla principal. Las fuerzas Klex se estaban alejando de Salor a su formación. Destrozada, Kieran se inclinó hacia adelante, casi no lo podía creer. Se están retirando, dijo su voz espesa de alivio. Raid Tana se desplomó en su asiento, las lágrimas le picaban los ojos. Había terminado por ahora la batalla final, había dejado restos y angustia atrás, pero la armada de los CAC estaba rota, al menos en este sector. Las naves de Salora comenzaron a reagruparse, recogiendo sobrevivientes y atendiendo a los heridos en la cabina. Los tres aliados se sentaron en silencio exhausto por un momento. Raid Tana escuchó la charla frenética pero victoriosa por los comunicadores, pensó en todos los pilotos X Oran que arriesgaron sus vidas y los antiguos mitos que una vez habían hecho que los humanos parecieran puros terrores. Kieran y Wolf eran la prueba viviente de que los humanos podían ser algo completamente diferente. Amigos valientes que los apoyaron contra un enemigo poderoso. El maltratado planeador estelar se volvió hacia Svora Ra, finalmente dejó que una sonrisa temblorosa se extendiera por su rostro. La batalla final podría haber terminado a su favor, pero las consecuencias de esta guerra y la verdad de los mitos Terán resonarían en toda la galaxia durante mucho tiempo. Los mitos destrozados conocían la realidad. Raid Tana estaba de pie en la suave pendiente fuera de su ciudad mirando el cielo del atardecer. Estaba pintado con suaves tonos lavanda, y los soles gemelos se inclinaban lentamente detrás del horizonte proyectando largas sombras sobre la Tierra. Solo habían pasado unos pocos días desde la batalla final con los KRX, pero su mundo se sentía cambiado para siempre. Todavía podía ver fragmentos de debris en órbita alta, brillando como estrellas rotas. Restos del feroz conflicto detrás de ella. Hospitales improvisados y estaciones de socorro habían surgido en todo Soluris. Los voluntarios de la capital atendieron a los heridos, tanto Salarin y el humano. El aire en la ciudad llevaba una mezcla de alivio y tristeza. Alivio en el retiro de KX, dolor por los amigos y familia perdida en la pelea. Cuando Rana cerró los ojos recordó el caos arremolinado del fuego láser, el rugido de las naves espaciales que explotaban y la sensación desesperada de que cada segundo podría ser el último, pero habían sobrevivido, y aunque su gente había sufrido, también habían descubierto una fuerza que nunca supieron que poseían. Un paso ligero crujió detrás de ella, se giró para ver al sargento Karen, acercándose. Vestía una túnica sencilla proporcionada por el Consejo Salurano, gran parte de su antigua armadura estaba dañada en la batalla. Su mirada parpadeó hacia el cielo que se oscurecía. Dijeron que podrías estar aquí, dijo su voz traducida por un dispositivo más pequeño prendido a su cuello. El consejo se reunirá pronto. Rana asintió. Sí.
Lo sé, respondió suavemente. Necesitaba un momento para pensar. Volvió a mirar hacia el Verizon para pensar en todo lo que pasó y lo que viene después. Kieran se movió cruzando los brazos, una pequeña sonrisa tocó sus labios, aunque sus ojos estaban pesados por la fatiga. Entiendo, dijo, que los humanos luchamos tantas batallas, a veces es fácil olvidar lo preciosa que es la pieza. Israyana lo estudió en silencio los mitos de su infancia. Una vez describieron a los humanos como despiadados conquistadores, pero después de todo lo que había visto, esa imagen ya no encajaba. Kieran había arriesgado su vida por su gente lobo, que todavía se estaba recuperando en una sala médica. Había hecho lo mismo, eran valientes, decididos y defectuosos como cualquier especie viviente. Podría serlo, añadió Kieran, después de una pausa extendiendo su mano. El consejo está esperando. Caminaron por las calles de la ciudad. Espesas enredaderas cubrían edificios dañados donde el fuego láser había quemado sus relucientes exteriores. Aquí y allá el vendedor y los ingenieros trabajaban para reparar la infraestructura mientras los niños se asomaban detrás de paredes medio reconstruidas. Algunos todavía miraban a Karen con asombro. Era alto, de hombros anchos y muy vivo, refutando la vieja creencia: los humanos eran mera ficción. En el salón del consejo grandes pancartas colgaban en recuerdo de los caídos. Un silencio permaneció entre los ciudadanos que se habían reunido formando un amplio círculo alrededor del edificio. Rana y Karen entraron para encontrar al Elder Merron, Elder Trion, y los otros ancianos de pie en el centro. Lobo estaba sentado cerca en un banco, su brazo vendado, descansando en un cabestrillo. Parecía cansado, pero logró asentir respetuosamente cuando los vio. El Elder Meon levantó una mano haciendo una señal para que la sala se calmara. Su piel verde y su expresión sabia parecían más sombrías que nunca antes. Hemos convocado esta asamblea para honrar a nuestros defensores, dijo con voz resonante, pero también para decidir nuestros próximos pasos. Nuestro planeta ha sufrido, pero prevalecemos con la ayuda de aliados que una vez temimos que fueran solo leyendas. Una ola de susurros recorrió la habitación. Algunos ojos se lanzaron hacia Kieran, otros se fijaron en Rana. Sintió que sus mejillas se calentaban. El recuerdo de cómo conoció a los humanos rescatándolos de una nave medio en ruinas todavía se sentía surrealista. Trató de mantenerse erguida. El Elder Meron continuó con la flota KRX en retirada. Muchos de nosotros preguntamos, ¿los humanos realmente se han ido de nuestro mundo ahora o debemos forjar un vínculo duradero? Iran se aclaró la garganta dando un paso adelante. Nunca tuvimos la intención de quedarnos aquí e imponer nuestras formas, pero la guerra contra los KRX no ha terminado. Se reagruparán y buscarán nuevos objetivos. Si tu gente quiere estar a salvo, no debes esconderte de la galaxia. Podemos ayudarte a hacer alianzas con otros mundos. Amenazados por el KX, podemos permanecer juntos. El Elder Trian asintió lentamente. Vemos sabiduría en tus palabras. Esta batalla nos despertó de un largo letargo de complacencia. Ahora sabemos que no podemos confiar en los viejos mitos y el aislamiento para protegernos. Ahora debe acercarse a otros para encontrar defensa mutua y amistad. Un murmullo de acuerdo pasado entre los ancianos. Rayana sintió que su corazón se aligeraba. Todavía era extraño escuchar a sus líderes hablar tan abiertamente sobre forjar grupos defensivos. Hace solo unas semanas el solo pensamiento habría causado alarma, pero los tiempos habían cambiado. El Elder Meon se volvió hacia Rana, su mirada cálida. Niña, has actuado con gran coraje y compasión. Descubriste a los humanos y nos mostraste un camino a seguir. El consejo, gracias. Deseamos escuchar tu voz en este asunto. Su pulso se aceleró. Tragó saliva mirando a Karen, quien le dio un asentimiento alentador. Reuniendo su coraje, se dirigió a la asamblea. Honrados ancianos y conciudadanos, nunca imaginé que sería parte de una guerra, pero tampoco imaginé que conocería humanos reales, que arriesgarían sus vidas por mí y por calor a nuestras viejas leyendas. Solo contaban una parte de la historia, que han visto otro lado, que pueden ser aliados, que están con nosotros contra la crueldad, si elegimos permanecer solos. El KRX o alguna otra amenaza podría regresar. Debemos mirar más allá de nuestro mundo y aprender de los demás, así como ellos pueden aprender de nosotros. Un silencio reflexivo seguido. Entonces Elder inclinó su cabeza. Estamos de acuerdo. Aliémonos formalmente con los humanos y permítanos ser parte de un esfuerzo más amplio para preservar la paz en este sector. Compartiremos conocimiento y recursos y a cambio nos ayudarán a ser lo suficientemente fuertes para enfrentar nuevos desafíos. Aplausos. Rose de la reunión. El estado de ánimo en el salón cambió de solemne a esperanzado. Wolf dio un pequeño aplauso de su, aunque hizo una mueca cuando el movimiento tiró de sus heridas curativas. Karen dio un suspiro de alivio, una media sonrisa cruzando su rostro. Elder Tran bajó de su asiento volviéndose hacia Rana. ¿Y tú, niña, te quedarás en Salora o viajarás con nuestros nuevos aliados para ayudar a asegurar estos lazos? La respiración de Ryan se quedó